¿Qué tal estuvo la sesión anterior? ¿Fue todo claro? Espero que haya sido así. De lo contrario, por favor déjame tus preguntas aquí abajo. Espero que hayas notado que la sesión fue bastante corta. A pesar de que nosotros introdujimos el concepto de las iteraciones, no lo hicimos de forma formal. No te mostré ninguna estructura ni ningún patrón para que pudiéramos seguir ejemplos. Solamente fue un abrebocas. Lo hice de esta manera porque sé que hay algunos estudiantes que ven el tema de las iteraciones como algo muy enredado. Date tu tiempo, examina el ejemplo que puse en esa sesión y cuando creas que ya lo has entendido todo, pasa a esta sesión. Recuerda que aquí puedes ir a tu ritmo. Vamos entonces ahora sí a presentar de forma formal el tema de las iteraciones. La agenda entonces para esta sesión es la siguiente. Tenemos un repaso de las sesiones anteriores, hablaremos acerca de los programas iterativos en general, introduciremos una herramienta muy valiosa que son los diagramas de flujo. Por otro lado, hablaremos acerca de las pruebas de escritorio y traeremos a colación un par de ejemplos para que puedas entender cómo es que se usan estas pruebas de escritorio. Por otro lado, vamos a hablar acerca de la enumeración exhaustiva y terminaremos con un abrebocas acerca de iterar sobre colecciones. Ojo, es solamente un abrebocas porque la iteración sobre colecciones es algo que veremos en una próxima sesión. Ahora sí, empecemos con el repaso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En la primera sesión hablamos acerca de datos. ¿Qué son los datos? Son una manera de representar información. Si bien tenemos información dentro de nuestro mundo humano, necesitamos representarlo dentro del mundo del computador. Es aquí donde empezamos a decir que los números dentro de nuestro mundo humano tienen una representación numérica dentro del mundo del computador, que también nuestros mensajes dentro del mundo humano tienen una representación como cadena de caracteres en el computador y que los valores de verdad, verdadero y falso tienen representaciones como datos booleanos dentro del mundo del computador. Esto era el mundo de los datos. Después hablamos acerca de los operadores. ¿Qué hacen los operadores? Básicamente me permiten convertir un par de datos en otro. Me transforman datos. Conocimos los operadores aritméticos que me entregan resultados a partir de operandos numéricos. Este es el caso del operador suma, el operador multiplicación, el operador división, el operador resta. Y aquí hablamos de una particularidad, que el operador de división me puede entregar resultados diferentes si la división es entera o si la división es con números decimales. ¿Qué ocurría entonces? Que si yo tenía una división entera, el resultado que me daba ese operador era el cociente de la división y que si yo quería obtener el residuo debía usar el operador módulo. Por otro lado, con los datos booleanos teníamos otras operaciones. ¿Qué operaciones teníamos? La operación y o llamada AND en inglés, la operación o llamada OR en inglés y la operación no o NOT en inglés. Estas tres operaciones me permiten operar con varios operandos booleanos. Específicamente en la operación AND teníamos dos operandos booleanos, en la operación OR teníamos dos operandos booleanos y en la operación NOT teníamos un operando booleano. Por otro lado, y por último, teníamos el tema de los comandos. Dentro del tema de los comandos había tres partes. La primera, que era la parte de asignación. El operador de asignación igual me permitía yo representar un valor por medio de un nombre. Ahí yo estaba creando variables o constantes. Por otro lado teníamos comandos de entrada y salida como el print y el readline. No hemos hablado mucho del readline hasta ahora, pero déjame decirte que es solamente una forma de entrada. Por último teníamos los condicionales. En este tema los condicionales ya sabíamos que hay una palabra clave reservada if que necesito yo usar si es que yo quiero dividir un camino por dos ramas. Teníamos una condición de prueba, un bloque de instrucciones que debíamos ejecutar o no de acuerdo a esa prueba y posiblemente teníamos una
parte de un else que me indicaba qué debía hacer en caso de que esa prueba fuera falsa. Aquí ya entra otro tema, que son los ciclos. Apenas vimos el abrebocas en la sesión anterior. Ahora sí vamos a tocar el tema a profundidad. ¿Qué son los programas iterativos? En la sesión anterior vimos un ejemplo de código de los programas iterativos. Viste que usábamos esta palabra clave while, teníamos una variable que se llamaba iteraciones restantes y que teníamos que ir modificando la variable iteraciones restantes si es que queríamos que el while terminara. Ahora vamos a verlo un poco más, algo que podamos entender los humanos. ¿Cómo así? Nosotros los humanos necesitamos una receta para construir este while. ¿Cómo viene siendo esta receta? Primero, escojamos una variable que cuente. ¿Recuerdas esa variable que se llama iteraciones restantes? Esa variable es la que lleva el conteo. Necesito yo que alguien se encargue de decirme en qué punto acabo la iteración. Segundo, debo inicializar la variable fuera del ciclo. Pilas, esto es muy importante. Recuerda que yo tuve que haber inicializado la variable iteraciones restantes justo antes de que arrancara el ciclo. Tercero, debo definir la prueba con la cual termina el ciclo. La prueba del ejemplo anterior era que iteraciones restantes siempre tenía que ser mayor que 0. Si iteraciones restantes era menor o igual que 0, entonces la iteración terminaba. Aquí es donde tenemos una dependencia con esa variable que habíamos declarado anteriormente. Cuarto, vamos a construir cuál es el segmento de código que se va a repetir dentro de la iteración o dentro del ciclo. Aquí tenemos que cambiar por obligación la variable. Si nosotros no la cambiamos, entonces ese ciclo se va a repetir infinitamente. Nunca se va a acabar. Y ojo, podríamos llegar a encontrarnos problemas o resultados indeseados si no terminamos ese ciclo. Quinto, que es una parte que casi todo el mundo olvida, ¿qué se supone que voy a hacer después de que acabe yo la ejecución del ciclo? ¿Será que yo quiero limpiar la variable que inicialicé antes del ciclo? ¿O de pronto será que voy a imprimir un resultado? ¿O voy a hacer un llamado a otra parte? Esta es muy importante, tenlo en cuenta. Vamos a ver entonces un ejemplo más aterrizado de esta receta. El ejemplo consiste en hallar la raíz cuadrada de un número x. Este número x, vamos a hacer una trampa aquí, tiene una raíz que es entera. ¿Qué números coinciden con esta descripción? Por ejemplo, si x es 4, la raíz de 4 es 2. Si x es 9, la raíz cuadrada de x es 3. Si x es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. No vamos a considerar otros valores que no provoquen que la respuesta sea una raíz entera. Punto número 1. Tenemos que definir cuál es la variable que cuenta. Yo la voy a llamar raíz. ¿Raíz por qué? Porque nuestro ejercicio es buscar la raíz cuadrada de x. Y tendríamos que darle en principio un nombre diciente que me haga entender a mí que esa variable almacena la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué mejor nombre que raíz? Punto número 2. Debo inicializar la variable antes de que empiece el ciclo. Esto es, voy a ponerle a raíz el valor de 1. ¿Por qué 1? Porque en mi problema o mi descripción del problema voy a considerar solamente los números que tienen raíz cuadrada entera. Y empezamos entonces con el número 1, luego con el número 4, luego con el número 9 y así sucesivamente. El número más pequeño que vamos a analizar es el 1. Por eso raíz empieza con 1. Punto número 3. Defina la condición que hace que termine el ciclo. Si raíz por raíz es mayor que x, pare, no siga analizando. Quiere decir que yo ya la encontré. Vamos a invertir esa lógica. Si raíz por raíz es menor o igual que x, entonces ejecute las instrucciones del ciclo. Punto 4. Defina qué hay dentro del ciclo. En este caso, lo que voy a hacer yo para definir dentro del ciclo es incrementar el valor de la raíz. Por último, vamos a imprimir el valor de la raíz. Recuerda que este paso es muy importante. ¿Qué vas a hacer después de que se acabe el ciclo?
En este caso, no vamos a hacer mayor cosa con el valor que encontramos de la raíz, sino simplemente imprimirlo. Me atrevería a decir que crees que nos vamos a tirar de clavado a escribir el código, pero no. El código es la fase de implementación y nosotros estamos pasando por una fase de diseño. Si te saltas la fase de diseño es donde ocurre la mayoría de fallas en los programas. Por esa razón es que vamos a aprender a diseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con dos herramientas que te voy a presentar. La primera se llama diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es sencillamente otra representación a las ideas que ya plasmamos en el programa anterior. ¿Cómo así? ¿El programa ya está listo? Sí, nosotros ya escribimos el programa. Solamente que cuando lo hacemos en código estamos implementándolo, estamos dándole otra representación que el computador es capaz de entender. En el caso de los diagramas de flujo, esas representaciones nos permiten que otro individuo, que posiblemente seas el tú del mañana, venga y entienda cuáles son tus ideas. Viene y analiza cuál es tu programa y sin necesidad de ser un experto en Swift puede entenderlo. Esa es la idea. O sea, son convenciones que permiten entender el flujo del programa sin necesidad de conocer el lenguaje de programación. Vamos a ver entonces cuál sería la sintaxis de esa representación. Porque claro, un lenguaje de programación tiene una sintaxis porque es una representación de las ideas. Aquí también tenemos sintaxis. Es simplemente que la sintaxis es gráfica. Partamos de un componente que se llama inicio. Sí o sí vamos a tener que indicar dónde está el inicio del programa. Lo vamos a hacer con este bloquecito de color rojo y vamos también a poner un bloque de fin cuando sea necesario indicar el final. ¿Qué ocurría entre los bloques de inicio y fin? Nosotros decidimos crear una variable llamada raíz y la inicializábamos con el valor 1. O sea, aquí empieza nuestro programa. Inicia raíz en 1. Después tenemos que preguntábamos si raíz por raíz es menor o igual que x, hacíamos una cosa determinada que todavía no sabemos qué es. Ojo, cuando hacemos esta asignación de raíz igual 1, esto es un bloque de proceso, mientras que la comparación que tenemos abajo de color verde es un bloque de pregunta. Si la pregunta es afirmativa, entonces vamos a irnos por un camino. Si la pregunta es negativa, nos vamos a ir por otro camino. Sencillamente, esta pregunta es una prueba. En el caso de que la respuesta a la pregunta sea sí, entonces nos vamos a ir por este camino. Si raíz por raíz es menor que x, entonces raíz hágalo igual a raíz más 1. O sea, lo estamos incrementando en una unidad. Después de que hacemos eso, ¿qué teníamos que hacer? Volver y repetir, iterar. O sea que volvemos a hacer la pregunta. Vuelve y pregunta, ¿raíz por raíz es menor o igual que x? Sí, entonces súmele 1 a la raíz y vuelva e itere. ¿Raíz por raíz es menor o igual que x? Sí, entonces súmele 1 a la raíz y vuelva e itere. ¿Qué pasa si la respuesta es negativa? Si la respuesta es negativa, dijimos que se sale del ciclo. Entonces aquí se va por otra rama. La rama del no, dijimos que tenía que imprimir el valor de la raíz que habíamos encontrado. Esta impresión es una acción de entrada o salida. ¿Cierto? Sabemos que es una acción de salida. Cuando tenemos una acción de entrada o salida, la representamos con este paralelogramo, que aquí va a ser de color morado. Después de imprimir, acuérdate que aquí se acaba el programa, o sea que debemos usar el componente de fin. Es obligatorio, pilas. Esto es una convención o un tipo de representación y debemos siempre respetar esa sintaxis. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Te acuerdas de ese programa que revisamos en una sesión anterior donde se analizaba la paridad de un número? Vamos a hacerlo con diagramas de flujo. Recuerda que lo primero que hay que poner es un bloque de inicio. Sí o sí hay que poner un bloque de inicio y un bloque de fin. Entonces empezamos con el bloque de inicio. Después dijimos que hacíamos una variable x igual a un número. Vamos a probar la paridad del número 15.
Entonces por eso es que inicializamos x en 15. Después teníamos un bloque de pregunta. En este bloque de pregunta es que evaluamos una prueba. Si x dividido 2 por x es igual a x original, decíamos que eso era un número par. Si eso no era verdad, decíamos que era un número impar. Entonces, en el caso afirmativo, imprimíamos par. En el caso negativo, imprimíamos impar. ¿Se acabó el programa? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Ambas ramas aquí se van hacia el fin. Mira que hay dos ramificaciones. Por eso es que nosotros decimos que agregar condicionales pone ramas al programa, porque aquí vemos que se ramifica. La segunda herramienta de diseño que tengo para presentarte es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio consiste en coger una hoja de papel e ir examinando el valor de las variables a medida que se va moviendo uno a lo largo del programa. Cuando son programas muy sencillos es fácil de hacer. Cuando son programas más grandes tal vez puede ser un poco tedioso y existen otras estrategias para hacer estas pruebas allá. Por ahora, en nuestros programas sencillos vamos a ver cómo sería la prueba de escritorio. Usemos para el ejemplo el programa que hicimos anteriormente de la raíz cuadrada. Tomemos como primer caso que x vale 16. El primer bloque, que era el bloque de proceso donde hacíamos raíz igual a 1, hace que justamente nuestra raíz valga 1. El segundo bloque que teníamos aquí de pregunta hacía que si raíz por raíz es menor que x, se va por este camino, y si raíz por raíz es mayor que x, entonces se va por este otro camino. ¿Qué vamos a poner aquí? El resultado de la operación raíz por raíz. Entonces, si raíz es 1, raíz por raíz también es 1. Entonces, como 1 es menor que 16, este bloque nos manda por el camino del sí. Entonces, vamos a incrementar raíz en una unidad y luego volvemos a iterar. Así de sencillo. Ahora, raíz vale 2 y raíz por raíz vale 4. ¿4 es menor que 16? Sí, es verdad. O sea que nos vamos otra vez por el camino del sí. En el camino del sí tenemos que incrementar otra vez la raíz, o sea que raíz ahora vale 3. Raíz por raíz vale 9 y volvemos a preguntar. ¿9 es menor que 16? Sí, correcto. Entonces nos vamos a ir por el camino donde incrementamos el valor de la raíz. Ahora raíz vale 4. Raíz por raíz vale 16. 16 es menor o igual que 16. Es igual, sí. O sea que también es cierto. Me voy por el camino del sí. Entonces a raíz le vamos a sumar 1. Raíz ahora vale 5. 25 menor o igual que 16. No, falso. O sea que me voy por la rama del no. E imprimimos 5. Entonces ya, excelente. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 16 es 5. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Obviamente está malo. Acabamos de encontrar nuestra primera falla en el diseño del programa. Resulta que yo tenía que haber parado una iteración antes de que yo llegara a este punto. Entonces la respuesta no es que raíz por raíz sea menor o igual que x, sino que en realidad debería usar el símbolo de menor, estrictamente menor. Ya pasamos por la parte de diseño. Ahora es completamente válido que nos movamos a la parte de implementación. Aquí entonces te presento el código del programa que ya acabamos de diseñar. ¿Qué tenemos aquí? Creamos una constante x y le ponemos el valor 9. Recuerda que como es constante no puede cambiar su valor. Después inicializamos una variable llamada raíz con el valor 1. Las líneas que siguen aquí son el ciclo. Este ciclo viene denotado por esta palabra clave while que me dice que mientras que esta prueba de acá sea verdadera, debe ejecutar las líneas de código que estén dentro de estas dos llaves. La prueba que me dice raíz por raíz menor que x. Si esta condición es verdadera,
voy a ejecutar estas líneas. Si es falsa, entonces se salta la ejecución de esas líneas. ¿Cuáles son las líneas que voy a ejecutar? Raíz más igual 1. Aquí estoy introduciendo un operador. Tú no lo habías visto antes. Este operador es un operador de incremento. Simplemente me está cortando la escritura de esta misma otra operación. Raíz igual a lo que tenía raíz anteriormente más 1. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente recortando la operación, poniéndole un más igual. Funciona de la misma manera si yo tuviera raíz por igual 2. Es lo mismo que si yo tuviera raíz igual a lo que tenía raíz por 2. Este simplemente es un operador que me ayuda a agilizar la escritura. Ahora, entonces, volviendo al tema de la iteración. Después de que yo termino este bloque, vuelvo e itero y pregunto otra vez, raíz por raíz es menor que x. Si la respuesta es afirmativa, ejecuto otra vez el fragmento de código. Si la respuesta es negativa, continúo después de ese fragmento de código, que vendría siendo ejecutar esta línea 13 de imprimir la raíz. Cuando yo ejecuto aquí el programa, pues nos encontramos con que la raíz cuadrada de x es 3. O sea que el diseño fue correcto y está correctamente implementado también. Ojo, nosotros como desarrolladores escribimos código, eso ya lo sabes. Pero nosotros debemos ser conscientes de qué significa el resultado que estamos obteniendo de ese código. Debemos evaluar esos resultados. Podríamos entonces formularnos las siguientes dos preguntas. Primero, ¿para qué valores de x el código tiene fin? Hemos probado que este programa funciona si x es un número entero positivo. ¿Será que si yo uso un número entero más grande sigue funcionando? Digamos, usemos x igual a 144. Funciona, ¿cierto? Yo voy a ir incrementando la raíz paso a paso hasta que lentamente consigo llegar a la respuesta. Y si yo uso un entero negativo, ¿qué pasa? Ay, jue madre. Me dice que la raíz cuadrada de menos 1 es 1. Pero como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de menos 1 es un número imaginario. Entonces debemos evaluarnos si la respuesta que obtuvimos es correcta. Nosotros tenemos que cambiar el significado que está dando el código para que tenga sentido dentro de nuestro dominio del problema. A veces el caso feliz no es suficiente. En ocasiones debemos colocar un montón de casos adicionales para hacer validaciones, para asegurarnos de que el usuario haya ingresado un dato correcto, de que el resultado sea correcto. Esta es la programación defensiva. En general, ¿qué es la programación defensiva? Primero, tenemos que recorrer todas las posibles rutas del código. Si yo le meto un menos 1 a mi programa en la raíz cuadrada, pues no me da un resultado lógico. No tiene un significado igual al que yo estoy tratando de representar con mi abstracción. Debo devolver información útil en todas las rutas posibles. ¿Cómo así? Pues si yo voy a hacer un caso para el dato negativo, tengo que sacar un error, decirle, señor usuario, este número no es válido, tiene que meter un número positivo. Por otro lado, debo asegurarme que estoy cubriendo todas las entradas posibles que ingrese el usuario. Si yo le estoy proveyendo un número entero a mi programa, pues tengo que asegurarme que es válido para el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, y en general números positivos, negativos y el 0. Podríamos decir entonces que en general la programación defensiva se resume en dos cosas. La primera, lo que nos introduce el usuario al programa no necesariamente es lo que yo espero. Puede ser que yo haga un programa que le pida al usuario que me ingrese la cédula. Y la cédula, para aquellos que no sean colombianos, es el número de identificación de un ciudadano aquí en Colombia. Pero entonces yo puede ser que estoy esperando un número de identificación. ¿Qué pasa si el usuario me mete un asterisco o una raya al piso o un signo de cruz? Hace que mi programa se estalle.
Entonces debo asegurar que mi programa es inmune a todas las entradas que el usuario puede ingresar. Porque el usuario no siempre es un usuario inteligente, feliz, que va a ponerme los datos que son. Por otro lado, no solamente el usuario me da información que es incorrecta. Puede ser que yo me haya equivocado y en otra parte del programa tenga errores. Y como esas otras partes del programa tienen errores, me suministran datos que están equivocados. Entonces yo tengo que asegurarme que todas las partes del código son independientes. Si yo hago una partecita del código que es independiente e inmune de las entradas que vienen de otras partes, pues así puedo asegurar que los errores van a estar encapsulados. Podríamos decir que en general todo se resume a lo siguiente. Los humanos somos estúpidos. Y eso me incluye a mí, Luis David. Como dijo Albert Einstein alguna vez, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del primero no estoy muy seguro. ¿Qué quiere decir este sujeto con esto? Básicamente con que nosotros somos estúpidos. Y no lo tomes a mal. ¿Qué pasa? Yo soy un ser humano y me canso. ¿Cómo así? Si yo tuve una mala noche, no pude dormir bien, seguramente voy a escribir mal un fragmento de código. Y no solamente esto, si yo tengo un problema con mi pareja, si yo tengo un problema con mis padres, un problema financiero, un problema de cualquier índole, fácilmente puedo llegar y hacer un código malo que no funciona. Y en ese caso yo tengo que blindarme de mí mismo. No solamente es blindarse de mis compañeros de trabajo, también tengo que blindarme del código que escribí ayer. ¿Cómo lo hago? Garantizando que el código que escribo hoy es lo más independiente y seguro posible. Y para eso es que uso esta programación defensiva. Tengo que cubrir todos los posibles casos. ¿Cómo sería entonces un programa donde consideremos todas las posibles ramificaciones y también todos los posibles datos que me ingrese el usuario? Pues sería este. Empezamos de la misma manera que en el programa anterior. Nosotros tenemos una constante x que representa el dato al cual le queremos hallar la raíz cuadrada. Si x es mayor que 0, nos vamos a ir por este camino, y si es menor o igual que 0, se va por este otro camino. Vamos a considerar entonces el camino feliz. Si x es mayor que 0, hacemos la misma operación que teníamos en el programa anterior. Raíz empieza valiendo 1. Si raíz por raíz menor que x, entonces incremente el valor de la raíz y repita ese bucle hasta que raíz por raíz sea mayor o igual que x. En ese caso, imprima la raíz. Entonces aquí todo muy bonito. Si yo le meto x igual a menos 1, pues me dice que x es un número negativo. Entonces no entra a operar esta parte del programa. Sin embargo, tratemos otra vez con 9. Con 9 me dice que la respuesta es 3. El problema ocurre cuando yo quiero ver cuál es la raíz cuadrada de 8. Cuando yo le digo, dígame cuál es la raíz cuadrada de 8, me dice que la raíz cuadrada de 8 es 3. Aquí hay un error. Tengo que hacer una validación adicional después de que yo creo haber encontrado la raíz. Esa validación adicional la hago con este segmento de código. Si raíz por raíz es distinto de x, simplemente digo que x no tiene raíz entera. Pero si raíz por raíz es igual a x, que es el caso de la rama else, entonces ahí sí voy a imprimir que esa es mi raíz. Entonces en el caso del 8, la raíz cuadrada de 8 pues no tiene raíz entera. Nuestro programa no es capaz de encontrar una raíz decimal y no hay ningún problema. Simplemente sacamos el mensaje apropiado para que el usuario sepa que no podemos calcular la raíz. No le vamos a retornar un valor inválido. Ojo, esto es muy importante. Esta es la parte de la semántica. ¿Qué significado tiene el resultado que estamos devolviendo? ¿Será correcto? O sea, a pesar de que sintácticamente es correcto, semánticamente lo es. Tiene un significado correcto. Entonces es tu labor que hagas un análisis de esos resultados. La implementación que acabamos de hacer de nuestro programa puede que no parezca ser la más óptima. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si yo quiero hallar la raíz cuadrada de un número enorme? Si yo quiero hallar la raíz cuadrada de
qué sé yo, 168.203. Puede ser que no tenga raíz cuadrada entera exacta. Entonces, que pierdo todo ese tiempo. En este momento acabamos de hacer una implementación que hace uso de la enumeración exhaustiva. ¿Qué es la enumeración exhaustiva? Probar todos los posibles valores hasta que encuentre el resultado. Claro, probamos la raíz con 1, la raíz cuando vale 2, la raíz cuando vale 3, la raíz cuando vale 4, la raíz cuando vale 5 y así sucesivamente. Esa es la enumeración exhaustiva. En ocasiones, la enumeración exhaustiva es la única que me puede dar los resultados más claros. Sin embargo, en otros momentos, no necesariamente esos resultados sean los más óptimos. Imagínate que yo te pidiera que busques dentro de una lista de exámenes tu examen. Entonces vamos a hacer el ejemplo con mi nombre, Luis David. Si yo sé que están desordenados los exámenes, tengo que ir verificando uno por uno. El 1, el 2, el 3, el 4. Ah, ya encontré el mío. Y ya lo saco de la lista. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que los exámenes ya están organizados? Ya están ordenados alfabéticamente. Tú no vas a analizar uno por uno todos los resultados. No tiene lógica, estás gastando mucho tiempo. Lo más lógico es que partiríamos el paquetico de exámenes a la mitad y vemos si en la mitad está mi nombre. Ah, en la mitad dice que José, tengo que seguir partiendo hacia el final. Después llego, parto y dice Sandra. Ay, hijo de madre, me pasé. Voy a partir el paquetico anterior. Parto en la mitad. María. Luego me voy un poquito más para atrás. Y llego a Luis. Ay, por ahí me fui. Entonces ahí empiezo a buscar uno por enumeración exhaustiva. Entonces, no siempre la enumeración exhaustiva es el método de solución más adecuado, pero en ocasiones sí lo es. Te voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo resolverías tú un programa que te permita hallar todos los divisores de un número? Digamos, aquí tenemos una constante x que vale 10. Queremos hallar todos los divisores de 10. Pues vamos a empezar con una variable y esta y la hacemos igual a 1. Si y es menor que x, vamos a ejecutar este bloque de código. ¿Qué hace el bloque de código? Si x módulo y es 0, o sea que no hay residuo en la división, entonces quiere decir que y es un divisor de x y lo imprimimos en pantalla. Después, ¿qué hacemos? Aumentamos el valor de y volvemos a iterar. Entonces seguimos, primero probamos con 1, luego con 2, luego con 3, luego con 4 y así sucesivamente. Mira que cuando ejecutamos este programa me arroja que la respuesta es 1, 2 y 3, pero me la está imprimiendo. ¿Qué pasa si yo necesito contenerla de alguna manera? No puedo usarla, ¿cierto? Pero volvamos al tema de la enumeración exhaustiva. Aquí parece que la enumeración exhaustiva es la solución más apropiada. Pero a pesar de que es la más apropiada, después de que yo llego a 5, estoy evaluando el 6, el 7, el 8, pero yo ya sé que el 6 no se necesita, el 7 no se necesita. Entonces mira que a pesar de que la enumeración exhaustiva parece ser una buena solución para algunos de los problemas, no siempre basta con poner la enumeración exhaustiva y ya, sino que hay que pensar un poquito más en cómo es que se implementa correctamente. En este caso vamos a considerar el ejemplo así como está, revisando todos los posibles divisores. Volvamos al inicio de la clase. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Datos, operadores y comandos. Claro, los condicionales ya los vimos en una sesión anterior. Los ciclos ya los habíamos introducido en otra sesión. En esta sesión vimos a profundidad el tema del while, pero podríamos decir que no introduje nada nuevo. Entonces estos ya son los pilares de la programación. Con esto puedes construir todo lo que tú quieras. Podríamos decir entonces que ya terminamos, que ya apague y vámonos y ya somos los grandes maestros de la programación. Lastimosamente, y aunque así quisiera, no se puede decir eso. Conocer una herramienta no significa que sepamos usarla bien. Y es algo muy importante que quizás
muchas personas pasan por alto. Si yo tengo un martillo en la mano, no significa que yo sé martillar. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es conocer en qué casos vamos a usar cierta herramienta y cómo usarlas bien. No siendo más, espero que te haya gustado la sesión. Déjame saber lo que piensas aquí abajo. Y de nuevo, si tienes preguntas, házmelas saber. Compártele este video a quien creas que lo necesita o a quien creas que le pueda gustar. Déjame un pulgar arriba y te dejo el video a la próxima sesión y también un enlace a la lista de reproducción donde están todas las sesiones del curso. Nos vemos entonces.